El desafío de la fe que titubea. Se pregunta a menudo por qué Dios no ha contestado su oración, si ha acudido a Él una y otra vez por el mismo asunto. Se lo dice, le da todos los detalles, pero no pasa nada. ¿Podría ser debido a su fe? No que no la tenga, sino que su fe titubea. Hoy es firme y en la noche no está seguro. Fuerte mañana, quizás al día siguiente no tanto. Así que tenemos fe titubeante, o sea, que va y viene. Y nos preguntamos por qué Dios no escucha y contesta nuestra oración. En Santiago, capítulo 1, le invito a acompañarme al segundo versículo del capítulo 1, que dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora no nos gustan mucho las pruebas, ¿verdad? Pero dice que lo tengamos por gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba tiene algo bueno, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que deseo que pensemos en toda esta idea de nuestra fe titubeante. Y Santiago vivía cerca del mar de Galilea, no hay duda. Y cuando esos vientos cálidos bajaban de la montaña al mar y las tormentas de las que hablaba el Señor Jesús en medio de ellos, y las olas iban de un lado a otro, y el barco subía y bajaba, se morían de miedo, conscientes de que se hundirían. Dice que a veces así es nuestra fe. O sea, no es firme, no siempre es igual. Mucha atención. Una de las marcas de nuestra devoción a Cristo es el hecho de que podemos orar y orar, y no nos damos por vencidos, porque Dios no contesta en nuestro horario. Y le diré cómo saber cuándo está por desistir al pensar: no sé, quizás no esté pidiendo lo correcto. En el fondo sabe que sí. Así que una mañana despierta y piensa: Dios contestará mi oración hoy, alabado sea el Señor. Se emociona, pero no sucede. Luego se levanta y piensa: Señor, ¿qué pasó? Así que nos juzgamos nosotros mismos, nos condenamos. Concluimos que Dios no siempre contesta oraciones. Si contesta siempre, quizás no como yo quiera que lo haga, pero siempre contestará. Diría que su fe es fuerte, firme, constante, que cree, que no titubea, que confía con todo su corazón, consciente que Dios contestará su oración. O diría, para ser sincero, puedo creer en Dios siempre y cuando tenga un poco de aliento, pero a veces pienso: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no has contestado mi oración? ¿Cree que quejándose con Dios hará que conteste su oración? No. Porque eso dice: Dios está cumpliendo su tarea. O sea, cuando discutimos con Dios, ¿qué hace Él? Primero, nos muestra que somos impacientes. Y segundo, no sabemos su voluntad. Tercero, no estamos listos. Entonces, lo que para nosotros pareciera un error u olvido por parte de Dios, para nada lo es. Y lo que hacemos no nos gusta reconocer
que comenzamos a dudar lo que Dios dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, Señor, he estado pidiendo desde el lunes y no tengo respuesta. Luego le citamos otros versículos y no parecen impresionar a Dios para nada. ¿Y qué sucede? Cuando nos damos cuenta ya pensamos, no lo hará. O si lo hará, quizás sí, quizás no. Y así nuestra fe sube y baja. La fe que fluctúa no recibe nada de Dios. Entonces, pensemos por un momento. ¿Qué hace que nuestra fe fluctúe así? Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en lugar de por la palabra de Dios, al mover nuestros ojos de su palabra y sus promesas a lo que sentimos, comenzaremos a estar inestable en nuestra fe. Y Dios lo sabe. Lo maravilloso de esta palabra es que nunca hay que cuestionar lo que dice Dios. Lo que dice no solo es cierto a veces, sino que es verdad siempre. Cuando decidimos llevarnos por nuestros sentimientos en vez de su palabra, nuestra fe estará arriba hoy y abajo mañana. Así que ponemos nuestros sentimientos primero. Esa es una de las razones por las que flaqueamos. Segundo, cuando sucumbimos a la razón en vez de creer en Dios. En otras palabras, no podemos llevarnos por la razón, porque la razón y la fe no siempre están de acuerdo. La razón de Dios, por ejemplo, para no contestar mi oración como le pedí, quizás no sea la misma que se me ocurriría. Por ejemplo, cuando acudimos a Dios y le pedimos algo grande, tenemos razones de toda índole para creer que contestará nuestra oración. Puede ser que Dios vea algo que aún no hayamos considerado y no tiene la intención de contestar nuestra oración hasta que confronte eso. Así que, si hay alguna reserva, alguna duda, alguna instancia en la que Dios esté esperando, es porque tiene una razón legítima, buena, divina y útil para ello. Creo que a menudo los creyentes, porque Dios no contesta nuestra oración cuando esperamos, lo que sucede es que dudamos, hacemos pucheros y pensamos, no tiene caso orar más por lo que le pedí a Dios. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, escuché que está hablando de la oración, yo oraba. Le digo, ¿cómo que oraba? Bueno, antes oraba y Dios no contestó mi oración, así que me olvidé de eso, desistí, pues Dios no contesta mi oración. Es sorprendente lo infantiles que podemos volvernos cuando las cosas no pasan como y cuando esperábamos. Entonces pregúntese, ¿me guío por la razón o por la palabra de Dios? Y luego, en tercer lugar, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. O sea, si no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, dudaremos de lo que ocurre. Recuerde que como seguidores de Cristo nada puede sucedernos, a menos que Dios lo permita. Así que, dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento, momentos de duda, ¿por qué los permite? Porque está tratando de edificarnos. Entonces no logramos ver a Dios en nuestras circunstancias. Lo que pasa es que comenzamos a tambalear en nuestra fe. ¿Cómo Dios nos ayuda a crecer si no nos pone a prueba? Si no lo hace, si no permite que enfrentemos situaciones que no entendemos, que no nos gustan, que a menudo nos llevan a su palabra. Pienso en ocasiones en las que he estado en situaciones y he pensado, Señor, tienes que hablarle a mi corazón. Y abro la Biblia en algo así. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Por casualidad llegué a este pasaje. Pero eso es lo que suele hacer Dios, no siempre, pero me lleva justo al versículo bíblico que sabe que necesito. Porque todos pasaremos por pruebas y una de dos cosas sucederá. O voy a Dios, confío en Él, voy a su palabra y fortalezco mi fe, o me hallaré tambaleando y perdiendo el tiempo,
y a menudo allí es donde la gente se mete en problemas. Pues si Dios me amara, no dejaría que pasara esto. Mire, pase unos cuantos días y la palabra de Dios y estará en problemas. Dios sabe justo el momento preciso para suplir cada necesidad que tengamos. Y a veces espera mucho tiempo, Y desistimos y volvemos, desistimos y volvemos, desistimos y volvemos. Recuerde esto, mucha atención. Si ha pedido algo dentro de la voluntad de Dios, relájese. Vendrá en su tiempo, cuando Dios sepa que usted está listo y Dios está listo. Y recibirlo en ese momento facultará que Dios logre lo que quiere lograr en su vida. Pues Dios está a cargo y a veces escuchamos consejos negativos de otras personas. ¿Cuántas personas le han dicho, bueno, debes estar pidiendo algo equivocado porque ¿cuánto tiempo has estado orando por eso? Entonces piense en por qué se encuentra titubeando en su petición de oración. Porque piense en esto, ¿cómo lo llamamos? ¿Nuestro qué? Padre. Nuestro Padre Celestial le ama. Y piense en esto la próxima vez que crea que a Dios no le importa. Lo único que tiene que hacer es recordar esto. Ve a la cruz. ¿Quiere saber si le importa o no? Ve a la cruz. No hay nada que iguale eso. No hay amor igual a lo que hizo Dios mediante su Hijo Jesucristo en el Calvario. Nada igualará eso. Entonces, cuando desistimos, no nos damos cuenta de lo que Dios planea. Él siempre planea algo bueno, sea lo que sea. Entonces, si escuchamos consejos negativos, tendremos problemas. Mire, si ora a Dios por algo en su vida, quizás sea mejor que se lo reserve para usted. Algunos asuntos puede pedirle a otros que le ayuden a orar, como es natural. Pero luego hay otros que Dios solo quiere que sean ustedes dos, los dos solos para confrontarlo. Él le dice, no le hables a nadie más de esto, solo habla conmigo. Y dirá, está bien, Señor, he estado hablando contigo 3 meses y nada pasa. Sí, mucha atención, sí ha hecho. Escuche, cuando crea que Dios no ha hecho nada, Él ha tenido 3 meses para trabajar en usted y para prepararle para la respuesta. Y a menudo, justo antes de que Dios nos lo tenga todo listo, queremos desistir. Decimos, Dios no me ha escuchado. Nos alejamos de Dios en un punto crucial de nuestra vida. No olvide eso. Lo veo que sucede siempre. He estado orando. ¿Y qué sucede? Pues ¿sabe qué? He decidido que Dios no me ha escuchado. Sí lo ha hecho. Piense en esto. ¿Por qué no habría de escucharle? Usted dirá, pues no soy salvo. Dios está esperando que reconozca su pecaminosidad, que clame a Él para que le salve. Así que no desista de Dios. Él sabe justo dónde está en su vida. Y además, cuando enfocamos nuestra mente en nuestras circunstancias y no en Dios, ¿qué hace Dios? Recuerde esto. Dios siempre tiene como objetivo nuestro amor, devoción y compromiso con Él. Nuestra mente está en algo más. Su mente está en lo que edificará nuestra relación. Entonces, al pensar en enfocarnos en las circunstancias y pensamos, ¿cómo Dios? O sea, ahora que ha pasado esto, ¿cómo podría Dios hacer algo con esto? No podemos apurar a Dios, no podemos apresurarlo. ¿Le importa a Dios? Sí. ¿Le interesa a todos? Sí. ¿Se interesa por todos? Sí. Pero Dios sabe lo propicio, el momento, el lugar, la persona, lo que sea. Dios sabe justo lo que necesitamos, sabe justo el momento para proveerlo, sabe hasta cuándo retenerlo hasta que capte nuestra atención. ¿Diría que Dios quiere lo mejor para usted o solo lo bueno? Lo mejor.
quiere lo mejor para nosotros. Hay que estar dispuestos a esperar lo mejor. Circunstancias. No podemos dejarnos llevar por ellas. Desde luego, uno de nuestros problemas es que no conocemos los caminos de Dios. O sea, no hay nada en la Biblia que diga, pedid y se os dará de inmediato. Eso deseamos que diga, pero no lo dice. Y al pensar en cómo actúa Dios, mucha atención. Lo que sea que le pidamos, que quizás sea la voluntad de Dios, por lo general, no solo tiene eso en mente, sino también algo más. Dios es amoroso. Dios no está tratando de privarnos de nada bueno. Nuestra fe comienza a flaquear porque no lo recibimos cuando y como lo queremos. Y puede ser que no lo recibamos mediante quien esperábamos que viniera. Y mientras más entendemos los caminos de Dios, más pacientes seremos en cuanto a oraciones contestadas. Porque a veces Dios retiene, mucha atención, Dios retiene lo que buscamos, porque tiene algo mejor de lo que buscamos, piénselo. Dios, su Padre Celestial, ¿por qué habría de privarle de algo que sea bueno para usted? ¿Por qué le daría algo inferior a lo mejor? Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Y tienen que ver con hacernos como Él, conformarnos a la semejanza de la imagen de Cristo. Eso es lo que le interesa. Todo esto es algo que hacemos nosotros. Así que no conocemos los caminos de Dios. Y una de las causas de que nuestra fe se tambalee es nuestra culpa por pecados presentes o pasados. Y preste mucha atención. Al hablar con gente a lo largo de los años, uno de los obstáculos más grandes al confiar en Dios es ver atrás. Y en vez de ver a Dios y su amor, su perdón, su bondad, ven atrás y piensan, ¿cómo pudo Dios amarme por lo que he hecho? ¿Cómo pudo Dios amarme con lo que he visto, a dónde he estado, lo que he sido? Así nos juzgamos y al diablo le encanta eso. Dios no quiere que veamos atrás, sino directo a Él. Dios perdona todo pecado, lo limpia con la sangre de Cristo. Somos sus hijos. Está conformándonos a su semejanza. Actúa en nuestra vida a diario porque sabe dónde estaremos al final. Entonces, pregúntese, ¿es su fe firme, fuerte, inamovible o es insípida? No sea como las olas del mar que van y vienen. Entonces, ¿cómo corregimos nuestra fe titubeante? La corregimos al hacer estas preguntas. Tengo una lista. Hágase las siguientes preguntas. Número 1. ¿De dónde vienen estas dudas? ¿De dónde vienen estas dudas? Quizás algo en su pasado, quizás algo en su vida. Mire, cuando le pregunta a Dios sobre su vida y está viviendo en pecado, tendrá confusión. Un espíritu de confusión envolverá la vida de una persona que está viviendo en pecado y hablando con Dios. Tendrá un sentimiento de confusión. ¿Y de dónde vienen estas dudas? Segundo, piense en esto. ¿Prometió Dios suplir todas mis necesidades? Pues escucho un par de sí. ¿Cuántos aquí dirían, Dios sí, Él ha prometido suplir todas mis necesidades? Amén. ¿Lo ha hecho? No solo lo ha prometido. Preste mucha atención. Dios suplirá todas nuestras necesidades. No todo lo que quiero, no todos mis deseos, sino todas mis necesidades. ¿Y por qué no suple todos mis deseos? Porque me ama demasiado. Si mis deseos entran en conflicto con la palabra de Dios, Dios no los concederá. ¿Por qué? Porque nos ama demasiado para darnos lo que no debemos tener. Gracias a Dios que no me ha dado algunas cosas que le he pedido. Porque mire, Él siempre tiene algo mejor. Y piense en esto.
todos diríamos, sí, ha prometido suplir nuestras necesidades. Piense en esto. ¿Acaso no prometió estar con nosotros en todo momento? ¿Cuál es el versículo? Bien corto. No te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos aquí se han sentido olvidados y abandonados por Dios? Los demás no están siendo francos. Seguro que en algún momento ha pensado, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no estás contestando mi oración? ¿Qué pasa? Dios siempre está interesado en acercarnos a Él y hacer que nuestra vida cuente. Quizás alguien diga, a veces no siento la presencia de Dios. Mire, ¿por qué Dios lo habrá hecho así? Que a veces no sentimos su presencia. ¿Por qué lo haría? ¿Tiene una buena razón? Seguro. Porque no quiere que nos llevemos por nuestros sentimientos. Sabía que vacilaríamos. Hoy me siento genial. Dios estaba tan cerca ayer. No encuentro a Dios por ningún lado. O sea, si nos llevamos por sentimientos, nunca sabríamos dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nos guiamos ¿por qué? Por la verdad. Nos guiamos por la verdad. No te desampararé ni te dejaré. Nos guiamos por la verdad de la palabra de Dios. Luego, escuche esto. ¿Acaso no nos dio Dios uno de los mayores dones? Y es que desde que somos salvos en nosotros habita el Espíritu Santo. O sea, escuche, Dios dice, enviaré al Espíritu Santo, quien estará con vosotros y sobre vosotros. Y será su guía, Él será su consolador, el Paracletos, Él será su ayudador, Él será la fuente de su fortaleza. Él estará allí, de su lado, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Él será quien les fortalecerá, les capacitará, será su vida misma. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra certeza absoluta. Entonces, una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador, escuche esto. Dios le ama tanto que no puede perderse. Mire, una vez que Dios escribe su nombre en el libro del Cordero, confía en Él como su Salvador. No hay nada en la Biblia sobre borrones. No lo hay. Nadie puede borrar su nombre del libro de la vida del Cordero, porque está escrito con tinta divina indeleble. No puede borrarse bajo ninguna condición. Una vez, salvo por la gracia de Dios, mucha atención. La gracia dice desde el principio, no lo merezco. La gracia consiste en amor, perdón, limpieza y aceptación. Una vez que lo acepta como su Salvador personal, su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Y qué? Peca contra Dios, es castigado. Peca contra Dios, paga el precio. Pero mucha atención, el precio nunca es su alma, nunca su alma. Una vez salvo por la gracia de Dios, es salvo por siempre. Comienza a pecar. ¿Qué ocurre? Viene la represión. Dios le disciplinará. Quizás diga, pues, ¿qué tanto lo hará? Dios lo hará hasta que usted crea que no puede soportarlo más y se enderece con él. Quizás allí se encuentre usted hoy. Tal vez deba admitir, ¿sabe? Me salí de la voluntad de Dios hace tiempo ya, y le dije a Dios que ya no quería vivir de esa manera. No funcionó para mí. Así que vine esta mañana esperando escuchar algo que me ayudara. Una vez que acepta a Cristo como su Salvador personal, es hijo de Dios para siempre. Tal vez sea un hijo de Dios con muchas dudas, muchos temores, algunas cosas no funcionan bien en su vida. Pero mire, no está perdido, no está perdido. Porque Dios le ama, porque le importa a Dios, porque Él tiene lo mejor para usted. Este es Dios Santo, quien dice, te he sellado hasta el día de redención.
O sea, cuando nos llame a su presencia, sellados, seguros para siempre, no tenemos razón para dudar de él. Y de vez en cuando conozco a alguien que me dice, no sabe lo que he hecho en mi vida. Le contesto, no tiene importancia alguna. No, pero si supiera la clase de vida que llevo, no estaría hablándome del amor de Dios. Pues sí lo haría. No importa lo que haya hecho, dónde haya estado, con quién, es indiferente. Este es el perdón maravilloso de Dios. En la cruz, cada pecado que la humanidad ha cometido o cometerá, el precio se ha pagado por su perdón, su salvación por toda la eternidad. Dios es maravilloso. Nos ama con un amor que no podemos ni siquiera describir. Y cuando pienso en la gente cuya fe flaquea, creo que a veces deben creer que hay algo demasiado difícil para Dios. Y no, es cuestión de rendirse a Él y verlo actuar en nuestra vida. Así es Dios. Él es Dios maravilloso e infinito, cuyo amor es indescriptible. Le haré una última pregunta. ¿Qué pudo haber hecho Dios Todopoderoso para probar su amor por todos nosotros que siquiera iguale lo que hizo en la cruz? ¿Qué más pudo haber hecho para probar su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Mire, para que todo aquel que en Él cree, no obras ni acciones por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le cree? ¿Cree que Él murió por sus pecados? ¿Cree que al ir a la cruz pagó toda su deuda de pecado? ¿Está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, rendir su vida a Él y comenzar una nueva vida con Cristo? Sellado por el Espíritu Santo, un día Dios Todopoderoso le dará la bienvenida al cielo. Amén. Padre, te damos gracias por amarnos y al ver la cruz pensamos, oh cuán indignos somos, oh cuánto has de amarnos. Enséñanos a vivir lo que has hecho por nosotros y lo que haces de forma continua. Líbranos de toda duda, de todo amor, y que descansemos por completo en tus brazos amorosos. En el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica en cuanto a la valentía. La actividad más importante en la vida del creyente es la meditación privada y personal entre usted y Dios. En general, entendemos la idea de lo que es la oración, pero la meditación va un poco más allá. Así que espero que me acompañe a Josué capítulo 1 y pensemos en la meditación de un versículo. Recuerde que en el mensaje anterior hablamos de la meditación desde una perspectiva, pero hoy es en un solo versículo. ¿Qué espera Dios? ¿Qué está presto a hacer por nosotros si meditamos en un versículo? Entonces, al hablar de la meditación, pensamos en considerar de manera profunda, seria, lo que Dios quiere decirnos en un versículo en particular. Así pues, deseo que vayamos a Josué capítulo 1. Y dice así: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, el pueblo de Dios. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y luego dice: Nadie
te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien, cuando Dios le dice algo 2 o 3 veces seguidas, más vale que escuche. Y la razón por la cual le dijo esfuérzate y sé muy valiente fue porque 40 años antes habían llegado a ese punto y se acobardaron diciendo regrésanos a Egipto, lo cual fue una petición insensata. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que hablamos de la meditación. Pensemos en lo que es. Podríamos definirla de varias maneras, pero se trata de pensar atenta, profunda y personalmente en algo que Dios esté diciéndonos. Al pensar en cómo definirla y en el lugar que tiene en nuestra vida, quizás quiera escribir estas palabras. Leer las Escrituras, creer lo que leemos, volveré a mencionarlas, asimilar lo que leemos, aplicarlo a nuestro corazón, obedecer a Dios. Así que son 5 palabras. Meditación es leer, es creer lo que leímos, asimilarlo en nuestro corazón y vida, ponerlo en práctica en nuestro diario vivir y obedecer a Dios. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos en la vida cristiana es esta: aprender a meditar. O sea, aprender a relacionarnos con el Señor de manera personal, en nuestro andar con Él. Escucharlo, aplicar lo que nos dice, que sea parte de nuestra conducta, estilo y modo de vivir. Así, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Pues permítame definir meditación una vez más. Es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás de lado. Cuando meditamos en Dios no podemos estar pensando en algo más. Es enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Es escuchar más que hablar. Así que meditar es enfocarse en algo que ha escuchado y aplicarlo a su vida. Así, en este mensaje nos enfocaremos en un versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, definamos qué es valentía. La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los retos de la vida con audacia, calma y firmeza. Debería escribir eso. ¿Qué es valentía? La cualidad mental y espiritual que nos permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, valentía, con calma y firmeza. Esfuérzate y sé valiente. Quizás alguien diga: no me siento esforzado ni valiente, por eso hablamos del tema. Se trata de enfocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para esforzarnos y ser valientes, porque todos en varios momentos de la vida
enfrentamos toda clase de retos. Entonces, esforzarnos y ser valientes, audaces, porque obedecemos a Dios y confiamos en Él. Dios está dispuesto a hacerlo si lo escuchamos atentos. Entonces, con eso en mente, veamos toda esta idea de la valentía. Es un mandato. Primero, da un mandato: esfuérzate y sé valiente, porque 40 años antes sus padres dijeron: no podemos hacer esto, y murieron en el desierto. Y Josué se los recuerda, pues no querrían que les pasara lo mismo que a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Repite 3 veces en esos pocos versículos. ¿Qué implica la repetición o el mandato? Supone la naturaleza de la prueba. Enfrentarán algo que les desafiará. Así le dice a Josué que se prepare, o sea, que tome la decisión de poner su fe en Dios. A menudo todos enfrentamos situaciones y circunstancias en la vida en las que, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, nuestra reacción natural es temor. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué causó esto? Comenzamos a hacer preguntas. Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, al decir muy valiente, pensemos en estas 2 cualidades. Valentía es cuando hay ausencia de temor. Esfuérzate y sé valiente. Es determinación, resolución, energía, firmeza, resistencia, o sea, ser fuerte. Entonces la gente dice: ¿sabe qué? No sé si podré enfrentar esto, así que no lo haré. Claro que sí puede. Lo que le dijo a Josué fue a toda la nación: esfuércense y sean muy valientes, no teman. Enfoquen su mente y corazón en Dios y en lo que Él está dispuesto a hacer en nuestra vida. Pienso que muchas veces la gente enfrenta circunstancias en la vida en las cuales, si tan solo hubieran tenido este versículo: esfuérzate y sé valiente, no temas, enfócate en Dios. Pero suelen surgir situaciones y nuestra primera reacción es temor, en vez de: está bien, Señor, esfuérzate y sé valiente. Es decir, pongo mi mente en Dios para que enfrente esto conmigo. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si comenzáramos cada día con este versículo, las cosas cambiarían, nuestra actitud, disposición y acciones cambiarían. Mucha atención. Tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, cualquiera sea la situación. Que Dios no hace promesas que no cumpla. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza. La base de nuestra valentía es Dios, quien dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso debe eliminar el temor. Y a diario la gente enfrenta situaciones de toda índole que les causarían temor. Si va al médico le dice: tiene esto o aquello, y no podemos prometerle nada. Bien, si escucha sus cálculos de cuánto tiempo le queda de vida o qué le sucederá, pero ¿qué dice Dios? Dios es quien determina nuestra vida y cómo enfrentamos las circunstancias de la misma. Es nuestra responsabilidad estar arraigados en la verdad. Así que todo creyente tiene el privilegio de citar ese versículo para sí mismo. Su misión para ellos era la conquista y sabía que irían a un combate. Luego Josué y Caleb tuvieron que decirles: pero Dios nos ayudará, Él nos dará la victoria. Así que pensemos en esto. A menudo, la diferencia entre nuestro éxito en lo que sea y nuestra victoria en algo está en cómo lo creemos y en lo que creemos de Dios. Al cruzar la línea fronteriza a la tierra prometida, iban a la batalla. Mucha atención, iban a la batalla.
Esperaban combate cuerpo a cuerpo, no tenían tanques ni aviones. Combate cuerpo a cuerpo, espadas, lanzas, caballos, carrozas. Esperaban guerra. Pero Dios honró su fe al estar dispuestos a pelear sus batallas. ¿Cómo? Al llegar a Jericó, que era una ciudad amurallada, muy fortalecida, muy protegida. ¿Qué dijo Dios? ¿Escalen muros? No. Esfuércense y sean valientes y vean lo que hago. Lo único que quiero que hagan es que marchen alrededor 6 veces. Y al séptimo día de haber marchado y tocado las trompetas, al séptimo día descansen y vean lo que hago. Y Dios derribó los muros, entraron y conquistaron. El problema que tenemos a veces es este. Si no podemos descifrar cómo Dios hará algo, no le creemos. Quizás lo único que Dios nos diga al enfrentar un desafío es: esfuérzate y sé muy valiente. Pon tu confianza en mí. Cuenta conmigo. Solo ve lo que hago, no trates de descifrarlo. Y por no entender cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida, lo desobedecemos. Bueno, no puedo entender eso. No trate de descifrar lo que hará Dios. Si Dios le da la dirección clara en cuanto a algo, su responsabilidad y la mía es ser obedientes, aunque no siempre lo entendamos. Allí es cuando nos metemos en problemas, cuando le pedimos algo a Dios y nuestra respuesta suele ser: bueno, Señor, ¿cómo harás eso? Lo cual no nos incumbe. Si Dios le dice que haga algo, obedézcalo con base en ¿qué? ¿Quién es Dios? Y en lo que dijo, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la parte importante. Jehová tu Dios estará contigo. Así que nuestra responsabilidad no es saber todos los detalles. Nunca hubieran creído que esos muros caerían por solo marchar a su alrededor. Así pues, al ver estos versículos y ver qué les dijo, les advirtió que no hicieran esto, no intenten esto de ningún otro modo. Siempre que vemos con ojos de duda y falta de fe, fracasaremos. Cuando tenemos el privilegio de ver a través de ojos de fe y valentía, esfuérzate y sé valiente. No trates de descifrarlo. Ellos nunca lo hubieran entendido. ¿Quiere decir que nos pararemos aquí, marcharemos y gritaremos: ¿y estos muros? Eso no es posible. Mire, no es posible cuando Dios no está presente. Pero cuando andamos por fe, confiamos en Dios. Quizás nos rete a hacer algo y pensemos: ¿cómo funcionará eso? Si Dios nos dice que hagamos algo y estamos seguros de eso, lo obedecemos. La promesa suple cada necesidad de hoy que tenemos en este grupo. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Hay alguna excepción a eso? No, Señor, no hay excepción. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas más que la promesa de que Jehová su Dios, tu Dios, estará con usted, contigo, donde quiera que vaya? ¿Qué más necesitas que eso? Pero hay quienes dirían: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. Sé quién las sabe. Dios. Dios las conoce todas. Sabe su origen, cuáles son sus fortalezas, debilidades y falta de fe. Conoce sus creencias, conoce sus luchas. Dios lo sabe todo de cada uno de nosotros. Es una gran promesa dada por nuestro gran Dios, quien no miente, quien lo hace todo posible dentro de su voluntad. Lo que sea que enfrente, haga tal como dice Dios. ¿Y cuál es el asunto? Meditar en la palabra día y noche. Cualquiera que sea la situación, circunstancia que enfrente, haga esto.
acuda a Dios a diario y dígale: Señor, dijiste esto, dijiste que me esforzara y fuera valiente, porque estarías conmigo en esto, confiaré en ti. Usted dirá: ¿pero cuántas veces hago eso? A diario. Y dependiendo de la naturaleza, varias veces al día o muchas veces al día, en el caso que sea. Algo es seguro: Dios no le fallará, no puede, porque es Dios. Quizás no resuelva las circunstancias tal como nos gustaría, pero lo hará. Y lo que les dijo, o sea, la razón por la cual esto está en la palabra de Dios, así es como debemos vivir. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Y luego fíjese que 2 veces habla de cuidar de hacerlo. Así que no falta nada en la palabra de Dios. Cuida de hacerlo. Meditar en su palabra día y noche. Así pues, las consecuencias, dijo: haré prosperar tu camino. Es decir, siempre que nos volvemos a Dios, tenemos la promesa de que Dios Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará con nosotros pase lo que pase. Así que piense en esto. La fe que Dios le dio a Josué y a Caleb es la misma fe que tenemos, solo que la nuestra es mejor. Tenemos al Señor Jesucristo que nos precedió, quien demostró el amor de Dios por nosotros de una manera que Josué y Caleb no conocieron, cuando Cristo fue a la cruz y envió al Espíritu Santo a morar en nosotros. Así que somos tan bendecidos de tener a Dios morando en nosotros, y tenemos la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él les dijo: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Piense en esto. Tenemos el mismo privilegio que tuvieron Josué y Caleb cuando Dios dijo: no te dejaré, ni te desampararé, estaré contigo en cada paso. Tenemos la misma promesa. Así que al pensar en los desafíos que enfrenta en la vida, la respuesta es la misma: que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes o te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos hijos de Dios viven en derrota total al enfrentar su labor diaria en la vida por no creer en lo que dijo Dios: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué les diría eso a Josué y Caleb? Porque sabía lo que les había pasado a sus padres. No escucharon la ley de Moisés, no escucharon a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que dice: para que guardes, luego harás prosperar tu camino. Quizás esté ahí sentado y no es creyente. ¿Se aplica entonces esto en su caso? No cuenta con una promesa. Vive sin Dios, no tiene promesas, salvo que un día estará frente a Él y dará cuenta de su vida. No tiene promesas. Quizás diga: y no puedo orar. Solo si primero es una oración de salvación. Así que, si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede olvidar todo esto. No se aplica en su caso. Quizás diga: ¿no escucha Dios a todos? No. Si usted está dispuesto a acudir a Dios, confesarle sus pecados y arrepentirse, sí. Después de eso, la palabra de Dios queda abierta para usted. Le exhorto a aceptar a Cristo como su Salvador y comience a llevar una vida valiente y audaz. Luego todo cambiará. Espero que lo haga. Padre, te amamos y alabamos. Gracias por hacer tu palabra tan sencilla, tan clara, que incluso un niño la entiende. Danos
sabiduría para entender y valentía para obedecer. Te alabamos para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios y nuestro dinero. Al pensar en sus finanzas, ¿se siente bien o se siente mal? No escuché esa respuesta, sino un murmullo. ¿Un sentimiento bueno o malo? Bueno, cuando piensa en su dinero, por ejemplo, piensa en cuánto tiene, en cuánto quisiera tener, cuánto no tiene, en qué lo gastó, en qué piensa. ¿Le da alguna perspectiva espiritual? ¿Se ha percatado, por ejemplo, de qué necesita dar? ¿O quizás debe dar más? ¿O diría que tiene una excusa para no dar porque no va a la iglesia? Ese no es el único lugar donde dar. Cuando la gente piensa en su dinero, por lo general piensa en cuánto necesitan, en qué pueden hacer para aumentar sus ingresos. Eso lo entiendo, es natural y normal. No tiene nada de malo el cuestionar eso o preguntarse por qué. Quizás no sienta que le hayan tratado bien, no gana suficiente en su trabajo, en lo que sea. Así que deseo que descubramos qué piensa Dios. No qué piensa el hombre, sino qué piensa Dios. En segundo lugar, ¿qué dice Dios? ¿Qué promete? Es decir, Dios cumple su promesa, así que deseo saber qué promete y qué puedo esperar si soy obediente a Dios. Ahora, si no soy obediente a Él, no puedo esperar que me bendiga. Así que leamos uno de mis pasajes favoritos en Proverbios capítulo 3. Tenga la bondad de ir allí y deseo que comencemos a leer en el versículo 5. Este es un pasaje bíblico maravilloso y leeremos desde el versículo 5 hasta el 10. Así que escuche esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo aspecto de su vida, y Él enderezará sus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque si lo hace, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Al leer este pasaje pienso, bien, según eso no debería preocuparme por el dinero. Si hago justo lo que dice Dios, tengo que decidir si creo que Dios cumple o no su palabra. ¿Está diciendo Dios la verdad o no? Sí, Dios dice la verdad. A menudo tenemos problemas económicos solo por desobedecer a Dios. Él no nos desafiará a hacer algo que no sea para nuestro máximo beneficio. Así que deseo que consideremos por un momento, al pensar en el manejo del dinero, consideremos las enseñanzas bíblicas básicas, que son elementales. Y la primera es del Salmo 50, versículo 12, que dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pues eso define el asunto, hasta cierto punto, de que todo lo que existe lo controla Dios. Escuche, porque mío es el mundo y su plenitud. Ahora, hay mucha gente que piensa que les pertenece. Piensan, es mi dinero, es mío, para hacer lo que plazca. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el dueño de todo y nos ha dado el privilegio de ser sus cuidadores, administradores, mayordomos, pero no dueños. Hay una diferencia. Reconocer que lo que tenemos le pertenece a Dios, que vino de Dios. Y alguien dirá, pues trabajé 40 o 50 horas la semana pasada.
pues pudo haberse enfermado y sin poder trabajar. Entonces, al considerar las enseñanzas básicas sobre dar, la primera es esta. La pregunta es, ¿diezmamos de nuestro ingreso? El Señor dice en Malaquías, le invito a acompañarme y deseo mostrarle algo. Vamos un momento a Malaquías capítulo 3. Ha escuchado esto muchas veces y ha escuchado predicaciones sobre todo. Lo han escuchado. Algunos lo han escuchado con tristeza y otros lo han escuchado con alegría. Pero escuchemos este pasaje bíblico. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dando una razón. Y probadme ahora en esto. Dios dice, pueden probarme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno de los propósitos de su bendición es demostrarnos su carácter. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo? Dice, yo soy la fuente de todo. Mi requisito es que me devuelvan el 10% de sus ingresos por 3 principales razones. La primera, dar para la obra del Señor. La segunda, dar para las necesidades de otro. Y la tercera, para probar la fidelidad de Dios. Es decir, una de las razones por las cuales Dios pide que demos es para probar su fidelidad. Si doy, Dios me devolverá. Si doy, Dios dará más. O sea, Dios quiere probar que es todo lo que dice ser. Y alguien dirá, pues no tengo que dar para demostrar eso. Pero permítame preguntarle, ¿está diezmando? Lo más probable es que alguien que cuestione ese no diezme. Pues le doy a Dios. ¿Y cuánto le da? Lo suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente? Puedo decírselo. Comienza con la 10ª parte. Quizás alguien diga, pues en esta época Dios no espera que le dé el 10% de mis ingresos a Él. Pues veamos cuáles son sus razones. Dar para la obra del Señor. ¿Quiere proclamar el Evangelio? La segunda es dar para las necesidades de otros. Quiere guardárselo todo para sí. Y la tercera es probar su fidelidad. Una de las razones por las que Dios requiere y nos pide darle es porque quiere demostrar quién es. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podría hacer para demostrar su carácter? Eso llega al corazón de mucha gente, su dinero. O sea, trabajo 40 o 50 o 60 o 20 horas a la semana y esto es mío. No, no lo es. Dios se lo dio. Y para probar a Dios, dele un diezmo y vea lo que Él hace. No es que Dios no pueda actuar sin nosotros, sino que nos ha dado el gran privilegio de trabajar con Dios para que Él pueda demostrarnos su carácter, que es quien dice ser. Así que dice que debemos dar el diezmo. Y segundo, debemos dar con alegría. Corintios, capítulo 9. Acompáñeme un momento. Si es tan amable, leamos estos versículos, desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, mucha atención, así de sencillo es esto. O le creo a Dios o no le creo. No es la palabra de un predicador, es la palabra de Dios. Si siembro generosamente, segaré generosamente. Fíjese, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que promete es esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios no presiona a la gente para que dé, dice: esta es la oportunidad. O sea, lo que Dios dice es: este es mi modo de operar. Dios dice: mi modo de operar es que quiero suplir todas tus necesidades y he decidido hacer esto. He decidido que si cuentas tus centavos por cada 10, dame uno y te quedan 9. Alguien dirá: pero 10 y 9 no son lo mismo. Para nosotros no. Pero el Dios soberano y omnipotente puede tomar un poco y multiplicarlo más de lo que imaginamos. Y alguien dirá: no sé si creo eso o no. Le diré cuándo lo creerá, cuando lo pruebe. Algo es seguro: cuando obedecemos a Dios, Él honrará nuestro dar. Quizás alguien diga: no sé si eso funciona. Dios solo dice: no tienes que cuestionarlo, solo pruébame. Imagínese probar a Dios. Me encanta esta idea. Pruebe a Dios. Él nunca se quedará corto y nunca quedaremos en necesidad de nada, porque así es Dios. Él es Dios de gracia, amor y piedad. Si le preguntara si cree que Él es Dios de bondad, amor y piedad, diría que sí. Le digo que si cree que lo es, ¿le daría una décima parte de lo que tiene? Es solo una décima parte. Piense en lo que dijo: te bendeciré. Lo único que quiero que hagas es apartar una décima parte, 1 centavo de cada 10. Alinéelos, 1 centavo de cada 10, y ve lo que haré por aquí, por lo que has hecho. Dios cumple su palabra, y considero la sencillez de esa promesa y lo que Él está dispuesto a hacer si estamos dispuestos a confiar en Él. Así que le invito a buscar este pasaje tan importante. Vayamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, 2 libros más atrás. Esa es la manera rápida de encontrar a Ageo. Deseo que escuche este maravilloso pasaje bíblico que debería ser una advertencia en cuanto a no dar. Escuche lo que dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: fíjese, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿No es ese un pasaje bíblico maravilloso? ¿Sabe lo que dice en una oración? Haga lo que haga, no funcionará. Mire, la gente puede ganar millones en ingresos y ser igual de infeliz al acostarse en la noche. En ningún lado se puede comprar una cama que quite las cargas del día. No se puede. No se puede tener un dormitorio tan hermoso, pacífico y con todo tan perfecto que le libre de culpa. Dios dice que somos administradores, encargados. Somos responsables por cada aspecto de nuestra vida, y el dinero es un aspecto en el que somos responsables. Dios es el dador de todo don bueno y perfecto. Mire, ¿quién le da la fortaleza para levantarse en la mañana e ir al trabajo? ¿Quién le dio una casa donde vivir? ¿Quién le dio un auto para manejar? ¿Quién le ha dado la salud
¿quién es la fuente de toda bendición que tiene? Así es. Mire, darle a Dios no es solo gratitud, es obediencia. No se trata solo de ser buenos, amables, considerados y un poco generosos. Es obediencia o desobediencia. O bien creo lo que dice o no lo creo. Piense en esto. ¿Es Dios omnisciente? ¿Todo lo sabe? Digámoslo con ganas. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, tiene todo poder. Entonces, ¿por qué no le damos? O sea, si Dios es todo eso, ¿podemos confiarle con 10% de lo que tenemos? Con esto estamos poniendo en práctica este principio. Muchos ni siquiera van a la iglesia, o muchos sí, y quizás escuche lo que sea, ya sea en la mañana o aún el domingo, pero ¿qué de su dinero? ¿Qué está haciendo en cuanto a su dinero y su relación con Dios? Es una oportunidad de obedecer a Dios y verlo actuar. Dios siempre actúa en los corazones de quienes lo obedecen. Si lo ignoramos, Dios no se impondrá sobre nosotros. Dios les da a algunas personas grandes facultades, talentos, destrezas y buen razonamiento en los negocios, etc. Ganan mucho dinero. ¿Y qué hacen? Se jactan de lo que han logrado. Bien, volvamos a Ageo. Según Ageo, la gente tiene un bolsillo roto y ni siquiera lo sabe. Perderlo es mucho más rápido que ganarlo. La gente pasa toda la vida ganando dinero, logrando más, obteniendo más y acumulando. Y en un suspiro se acaba todo. En un segundo se esfuma todo. Imagínese, pasarse 60 o 70 años esmerándose por convertirse en multimillonario, irse a dormir y despertar encarando a Dios. No me parece. ¿Se considera usted alguien derrochador? ¿O diría que es un buen administrador de lo que Dios le ha dado? La razón por la cual la gente se mete en problemas económicos es muy sencilla: desobediencia a Dios. Y Ageo es un buen ejemplo. Cuando uno tiene todo ese dinero es como un bolsillo roto. ¿Alguna vez has sentido que tiene un bolsillo roto? Alguien dirá: sentí que tenía un agujero en todo mi manejo del dinero. Puede perderlo más rápido de lo que tomó ganarlo. Muy bien, entonces, considere el plan de Dios para que le ofrendemos y escríbalo por su bien y luego leamos algunos pasajes. O sea, la motivación de Dios para bendecirnos y que hace que diezmemos es amor. En Crónicas, capítulo 29, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Pues todo es tuyo. Debe apuntar eso en su Biblia. Subráyelo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Lo segundo no es solo su motivación, sino su plan. Lo leímos hace rato. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vea la última parte. No dice: te bendeciré solo hasta el borde, sino te bendeciré hasta que sobreabunde. Mi mejor ejemplo de esto, me encanta, es avena con pasas. Me gustan ambas. El otro día compré una caja grande de cereal integral con pasas y venían 2 bolsas. 50% aire, 50% cereal. Entonces compré un envase grande de avena, lleno hasta el tope. La verdad es que no nos gusta abrir una bolsa que sea 50% de aire, ¿verdad?
Gracias a Dios que Él no trabaja así. Luego, veamos esto, porque ese es su plan, su promesa. Escuche su promesa. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso es lo que más les concernía, qué comer y qué beber. Esa era su promesa. Luego, ¿qué de su protección? De lo que sea que tengamos. Escuche lo que dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Lo que está diciendo es esto. Ahora recuerde que está hablando de una vida agrícola. ¿Qué es de la actualidad? Lo que está diciendo es, protegeré lo que tienes. Y quizás alguien diga, bueno, ¿y cómo Dios haría eso? ¿Cómo protegerá lo que tengo? Pues depende de la situación. Dios sabe cómo proteger. Nos protege, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. Si está a punto de comprar una casa y la ve con su esposo o con su esposa y tienen a los niños allí y a todos les encanta, es grande, hermosa, luego va a la casa y ve sus ingresos y piensa, bueno, eso puede rendir un poco más, pero en el fondo sabe que es más de lo que puede pagar y dice, bueno, vamos a orar por eso. Si ora por eso, Dios no lo llevará a endeudarse. Mucha atención, tener una casa y una hipoteca no siempre se considera una deuda, siempre que pueda pagar el préstamo. Pero si compra algo fuera de su alcance, ¿qué sucede? Duerme en una cama en la que nunca está cómodo por la cantidad de dinero que debe. Se sienta en una mesa sin poder disfrutar la comida porque está endeudado. Puede vestir la ropa más fina, pero si está endeudado no puede disfrutarla. O sea, Dios quiere protegernos en lo que tenemos. Si lo honramos, lo escuchamos y estamos a punto de comprar algo, por ejemplo, y tenemos cierta reserva, no sé cómo Dios usa eso en usted, pero es como si siento, eso no es para mí. Y más vale dejarlo ahí mismo. Y a veces decimos esto, bueno, ¿sabe? Sé que nadie es perfecto y Dios entiende. Dios no entiende la desobediencia, no la entiende. Y si Dios nos dice que no hagamos algo, o tenemos un sentimiento firme, recuerde que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, ese es su don. ¿Y qué hace Él? Él nos advierte sobre ciertas cosas y nos alienta, nos da dirección, guía y liderazgo. Así que Dios quiere que tengamos un lugar donde vivir. Quizás en este momento Él no quiera que tengamos una casa con todas esas comodidades en particular. Pero Dios quiere que tenga un lugar donde pueda descansar, disfrutar, decorar o lo que sea, y donde divertirse. No quiere que viva en una casa donde tema que colapsará económicamente. Mucha gente pierde su vivienda por no haber escuchado a Dios. Compraron algo que no podían costear. Y no lo hicieron porque Dios les haya guiado. Él los advirtió. Cuando se trata de la protección de Dios hacia nosotros, Él nos protege en cada faceta de nuestra vida. ¿Y qué de su generosidad? Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, que dice, «Dad, y se os dará». O sea, lo que demos, medida buena, ¿cuánto es eso? Pues cuando lo viertan, que sea apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora fíjese, ¿sabe qué más sencillo imposible? Vea lo que dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, si le doy a Dios $1 de 10, seré bendecido. Así es de sencillo. He diezmado desde mi primer empleo.
Ganaba $4. Me hubiera sentido culpable de darle a Dios 25 o 50 centavos. Le daba $1. Estaba agradecido. En mi vida nunca he dado solo el diezmo. No estoy diciendo que sea un ejemplo, solo digo esto. Sé que funciona. Se nos olvida de quién hablamos. No se trata de lo que haga yo, sino de lo que hará Dios por nosotros. Dios cumplirá su palabra, porque Él es así. Él es Dios de verdad. Ahora, una cosa es decir la verdad, otra es, ¿tiene el poder de hacerlo? Sí, tiene el poder infinito para trabajar en nuestra vida, para hacer su voluntad. Entonces, ¿es generoso? Sí lo es. Nos da más de lo que esperamos, más de lo que merecemos, más de lo que pedimos. Desde luego, su suficiencia. Escuche lo que dice en Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, mezquino, solo un poquito, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, dando mucho, generosamente también segará. Dios ama al dador tacaño. ¿Dice eso? Dios ama al dador alegre. Mucha atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe lo que Dios dice? Te bendeciré si confías en mí. Es así de sencillo. Todo se reduce a esto. ¿Creo la palabra de Dios o no la creo? Le he dado unas cuantas ilustraciones, pero lo que le he dado es la palabra de Dios. Solo hemos citado pasajes bíblicos. ¿Le cree a Dios o no? ¿Qué de sus hijos? Algunos aquí tienen hijos pequeños y les hablan acerca de ciertas cosas, ¿verdad? Debería hablarles del manejo del dinero. Debería enseñarles desde pequeños a diezmar y para hacerlo junte 10 centavos. Coloque uno aquí y tenga los otros 9 y diga, pues hijo, ¿cuál quieres? Y él dirá, tomaré los 9. Debería hablarles a sus hijos de diezmar de sus ingresos porque no sabemos cuándo lo necesiten. No querrá que vengan a usted por algo que Dios hubiera provisto. Así que hoy acaba de escuchar la verdad y nadie aquí o nadie que escuche tiene excusa para no saber qué hacer, o sea, diezmar de su ingreso. Si es su iglesia local o donde sea que reciba bendición, haga lo que Dios le diga y véalo actuar en su vida. Quizás esto revolucione su vida, no solo por dar, sino por todo lo demás que está haciendo. Padre, cuán agradecidos estamos que nunca tenemos que disculparnos por tu palabra. En verdad no tenemos que defenderla, sino proclamarla y verte actuar. Te amamos, te alabamos, te damos gracias. Nunca podríamos agradecerte lo suficiente. Y Padre, te pido por la persona que no es salva y está hoy aquí, o viendo, o escuchando, y quizás no le interese mucho el dinero, pero que se dé cuenta de que tendrá que rendirte cuentas un día. No puede pagar su entrada, pero es cuestión de pedirte perdón por sus pecados, rendir su vida a ti y por fe creer que le perdones, basándose en la muerte de Cristo en el Calvario, su sangre derramada como paga de su pecado. Cuán grande eres, Dios, que tu gracia, amado Padre, sea sobre cada persona que te acepte como su Salvador y confíe su vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén.